Fue diputado de Sucumbíos por la Democracia Popular desde 1990, prefecto y nuevamente diputado hasta el año 2000. En 2006 fue elegido diputado por el PRIAN y destituido por el Tribunal Supremo Electoral en el 2007. En 2017 es asambleísta electo por la Nueva Izquierda Democrática. Eliseo Azuero, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un placer estar acá. De acuerdo al artículo 124 de la Constitución, una bancada legislativa se forma con un número de asambleístas que represente al menos el 10% de los miembros de la Asamblea, es decir, 14 asambleístas. Y tenemos que 4 asambleístas por Pachacutic, 3 por la Izquierda Democrática, 1 por Alianza IDP Pachacutic, 2 por Sociedad Patriótica, la asambleísta nacional por Fuerza Ecuador y 3 por movimientos provinciales independientes, son exactamente 14. ¿Se han puesto ya de acuerdo para formar la bancada? Bueno, muy buenos días a todos los ecuatorianos. Definitivamente creo que es algo que nos corresponde hacer en este momento histórico, ponernos de acuerdo sobre una agenda mínima. La agenda mínima a la que hago referencia tiene que ver, por ejemplo, con la fiscalización que es tan necesaria y que la asamblea que termina y las anteriores han dejado en deuda a los ecuatorianos. Asimismo, nosotros tenemos una agenda que estamos construyendo con la participación de los posibles miembros de esta nueva bancada, como es, por ejemplo, la ley de circunscripción territorial amazónica, que nos vienen a querer imponer ahora a los 9 años, luego de haber eludido esa responsabilidad constitucional a partir del año 2008, cuando lo tenían que crear. Claro, el precio del barril de crudo estaba alto y no les convenía tener complicaciones con los amazónicos. Más sin embargo, una de las cosas fundamentales es el tema de la fiscalización. Si tomamos en cuenta lo que ha dicho el señor presidente Lenín Moreno, nosotros estamos dispuestos a apoyar con el bisturí para hacer esta extirpación de la corrupción, que no solo está en los niveles gubernamentales, sino también está en los gobiernos locales. Yo creo que hay que reformar mucho sobre los temas de la COTAD, por ejemplo, porque hoy en día los prefectos Ahora, pero en y este alcaldes momento existe una mayoría absoluta de Alianza País, o sea que no se ve por el momento en el horizonte político un sistema de mayorías móviles y la utilidad de una cuarta bancada es relativa. Entonces, ¿cuál sería el propósito dentro de este esquema que actualmente existe? Mi querido Alfredo, yo no creo que están así. Los ecuatorianos están deseosos de un nuevo rol de la Asamblea, la recuperación del rol de la Asamblea, no solo para fiscalizar, también para generar iniciativas legislativas, como son, por ejemplo, la Ley de Educación Superior, como son, por ejemplo, el tema relacionado con la amnistía, que demuestra claramente que no funcionó la justicia con la total y absoluta liberalidad a la que tiene derecho. Es decir, ha estado de alguna manera conectada con el poder de turno. Todas esas cosas existe en la conciencia ciudadana la necesidad de mejorarla. Yo creo que con el respaldo de la ciudadanía, con el poder moral que le debe poner el pueblo ecuatoriano y quienes en su momento estén dispuestos a seguir incorporándose a esta nueva bancada, tenga la certeza que se va a poder hacer mucho. Yo diría de que... Ahora, pero la bancada es homogénea como opositor o gobiernista y también había que revisar el concepto de ser opositor o gobernista, porque ya Correa deja de ser presidente en pocos días y va a ser un nuevo gobierno, es decir, tiene que verse las cosas en función del nuevo gobierno. De ninguna manera seremos gobiernistas. Eso no quiere decir tampoco que seamos opositores a ultranza. Perdón. No vamos a estar nosotros sometidos a un gobierno, por el contrario, tenemos una total y absoluta liberalidad. Tenemos agenda nacional, tenemos agenda local. Vamos a insistir en crear un marco de gobernabilidad necesaria en este momento difícil.
Ya se lo escuchó a Alberto, ya se lo ha escuchado a René sobre los problemas que se sobrevienen en estos momentos difíciles para el Ecuador. Aquí no se trata de venir a fiscalizar con odio o con rencor, se trata de fiscalizar conforme lo manda la norma constitucional y el rol que nos corresponde a los asambleístas. Aquí no se trata de generar legislación caprichosa, sino mejorar aquella legislación que ha generado en el país la desconfianza. La ley, por ejemplo, de plusvalía, la ley de herencias, entre otras cosas, una ley que mejore la situación de las provincias fronterizas, como una ley de régimen fronterizo que potencialice precisamente la utilización adecuada de la dolarización. Ahora, no pero hay una dicen, cosa también, si eventualmente se descompone la bancada de Alianza País, porque todo es posible en política, podría surgir un sistema de mayorías móviles, pero en esos casos siempre ha resultado más rentable históricamente que políticamente los votos estén fragmentados. Además existen viejas rencillas entre miembros de este cuarto bloque, como por ejemplo entre Izquierda Democrática y Sociedad Patriótica, o diferencias de la ID con Pachacuti que se vieron en la última campaña. ¿Qué puede garantizar que la bancada se convierta en un bloque unido? ¿Existe ya una plataforma de lucha, puntos concretos de unión en los cuales han acordado? Por supuesto, la ley de educación superior, la fiscalización, la ley de régimen tributario, etcétera, la ley que tiene que ver con la ley de plusvalía, la ley de educación superior, la ley de comunicación, entre otras cosas. Son temas necesarios en este momento. Por esa razón yo creo que al margen de las animosidades, de los afectos o desafectos, tenemos un rol que cumplir. No podemos parecernos a la asamblea que termina. Tenemos que ser propositivos, dejar de lado nuestras diferencias e ir por los intereses que corresponden a los ecuatorianos y los que esperan los ecuatorianos. Bueno, digamos, habría la diferencia de que en la actualidad se plantea un régimen de diálogo que antes no existía, puesto que había una mayoría compacta del 2/3 que hacía innecesario cualquier diálogo. Entonces, ¿usted ve posible que eso pueda funcionar en el próximo periodo legislativo, que no se aplicará simplemente como una carnada o un anzuelo, que será un tontómetro que no conducirá a nada, o sí habrá posibilidades de llegar a acuerdos concretos? Por supuesto que sí, Alfredo. No nos olvidemos de que para constituir la asamblea de manera orgánica tenemos que conversar. Respecto de los temas de fiscalización, debemos tomarle la palabra al señor presidente para realizar una cirugía profunda a esta lamentable situación por la que atraviesa el país. E insisto, no solo está en el gobierno central, está también en los gobiernos locales. Asimismo, nosotros tenemos la predisposición de no pertenecer a ninguno de los dos bandos, a los recalcitrantes ni a los obsecuentes. Este país ha recibido 400.000 millones de dólares que tienen que demostrarse en qué, cómo y de qué forma se administraron. Vienen temas como la lista de Odebrecht, vienen temas como el nuevo rol del nivel contralor. Es decir, han pasado muchas cosas que lamentablemente han dejado en los ecuatorianos un desasosiego profundo. La idea nuestra es poder provocar que la nueva asamblea cumpla su cometido para satisfacer el interés ciudadano y salvar al Ecuador de esta crisis profunda en la que estamos entrando. Y en todo caso ustedes proponen pues una cuarta bancada que viene, digamos, a enriquecer el panorama legislativo como un ámbito de diálogo. Eliseo Azuero, asambleísta de la Nueva Izquierda Democrática, gracias por su participación en Contacto Directo.